Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender. En el capítulo anterior hemos visto cómo se iniciaron las colonias europeas en los continentes de Asia y África. ¿Lo recuerdas? Y también cómo fue el proceso de descolonización de estos continentes. Hoy nos toca aprender un poco más de un importante personaje que tuvo mucho que ver en el proceso de descolonización de la India. Eleva el volumen de tu televisor o de tu computadora porque ahora es tiempo de aprender de Mahatma Gandhi. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando oyes la India? ¿En su manera de vestir? ¿La diversidad de religiones y deidades? ¿Su impresionante respeto por las vacas? ¿O el imponente Taj Mahal tal vez? Claro, todas esas cosas son ciertas. Y que sus bailes son muy bonitos, también lo es, indudablemente. Pero ahora vamos a aprender un poco más de un hombre de apariencia frágil, sonriente, pero de un modo de pensar y de vivir ejemplar, que tuvo una participación muy sobresaliente en la libertad de la India. Él es Mohandas Karamchand Gandhi. Pero para los amigos, Gandhi. ¿Y sabes por qué debería interesarnos a nosotros y a todas las personas aprender de él? Eso lo comprenderás tú mismo a continuación. Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, un remoto lugar de la India cuando aún estaba colonizada por los ingleses. Todas las leyes eran británicas y un virrey hacía el papel del rey en el país. Desde pequeño, Mohandas Gandhi fue educado por sus padres en la adoración a la diosa Vishnu, una deidad azul de 4 brazos. ¡Imagínate! Pero no fue lo único. También estuvo influenciado por el hindú, el musulmán y el jaín. Extrañas religiones, ¿no? Sin embargo, de todas estas religiones, el jainismo tuvo especial impacto en su vida, porque esta religión enseñaba la práctica de la no violencia, y no solo con los seres humanos, sino con los animales, e incluso también con las plantas. Bueno, continuemos. En sus años como estudiante de secundaria, Gandhi fue un adolescente silencioso, tímido, y al decir verdad, no era tan brillante en los estudios que digamos. Y aunque suene increíble, a los 13 años, como era la tradición hindú, lo casaron con una niña de su edad, llamada Kasturba, de quien estaba prometido desde los 6 años. ¿Puedes creerlo? Gandhi admiraba mucho a su padre por su cargo de primer ministro de Porbandar, por su forma de ser generosa y por ser un vegetariano estricto. Cuando este murió, Gandhi deseó seguir el ejemplo de su padre. Por eso es que a los 19 años decide viajar a Gran Bretaña para seguir los cursos de abogacía. En Londres vivió 3 años, de 1888 a 1891. Allí entró en contacto con una diversidad de libros religiosos y a formarse una idea del mundo en el que todas las personas eran iguales y libres. Fue bastante curioso cómo influyó este viaje a Gandhi, porque aunque suene gracioso, él mismo reconoció que aprendió más de la India estando fuera de la India. Cuando Gandhi llegó a Gran Bretaña, él intentó parecerse a los demás. Se vestía como ellos y hablaba inglés, pero siempre guardaba algo de su cultura debajo de las ropas que lucía. Al mismo tiempo que se preparaba para ser abogado, él trabajaba escribiendo en el periódico de la Sociedad Vegetariana. Sus nuevos conocimientos y reflexiones lo llevaron a afirmar que él no era miembro de ninguna religión en particular. Al volver a Porbandar, su tierra natal, Gandhi encontró a su familia desintegrada. Su madre había muerto poco antes de su llegada. En cuanto a sus primeras experiencias de trabajo, no tuvo mucho éxito que digamos. Para su buena suerte, una empresa musulmana le ofreció trabajo para atender un caso en Sudáfrica. Y Gandhi, lógicamente, no dejó pasar la oportunidad. En 1893, embarcó de la India a Sudáfrica. Al llegar a la ciudad sudafricana de Durban, le fue entregado un boleto de primera clase en tren que lo llevaría a su trabajo en Pretoria.
Una vez que tomó asiento, el conductor del tren le pidió que se cambiara de vagón y que viajara en el del equipaje, solo por tener apariencia de indio. A los ojos de los sudafricanos blancos, los indios eran de clase inferior y por rehusarse a cambiar de vagón, lo expulsaron a la fuerza del tren. Una humillación que lo hizo reflexionar, despertando su ímpetu en busca de justicia. Luego meditó en volver a la India, pero pensó que sería un acto de cobardía, así que solo quedaba una lección: quedarse y resistir. Gandhi se dio cuenta por experiencia propia que los indios en Sudáfrica eran tratados injustamente. Por entonces habían más de 90,000 de ellos y la situación era muy difícil para todos. Por eso Gandhi se convirtió en dirigente de la comunidad india en Sudáfrica y comenzó la lucha por la igualdad. No con ataques ni bombas, sino con manifestaciones pacíficas, no violentas, pues era la única manera de alcanzar la paz sin vidas que lamentar. Como vamos aprendiendo, Gandhi era una persona que predicaba, por encima de todo, la paz. Por eso, cada vez que tenía que manifestarse contra la injusticia, él recurría a un método muy particular: las huelgas de hambre. ¿Te imaginas no comer nada durante días y beber solamente agua? Y no solamente lo hizo una vez, ni dos, ni tres, sino hasta 17 veces a lo largo de su vida. En su regreso a la India en 1915, tomó la valiente decisión de luchar por la independencia de la India. A partir de 1918, se intensificaron las medidas de control hacia los indios para prever cualquier tipo de perturbaciones. Gandhi convocó al pueblo a que se rebelase, paralizando la actividad comercial, cierre de establecimientos, barcos, entre otros. En 1920, al no lograrse la reforma del gobierno británico en la India, Gandhi proclamó la campaña de no cooperación. Los indios que ocupaban cargos públicos los abandonaron. Los niños también dejaron las escuelas públicas. Y por toda la India, las personas interrumpían las vías, sentándose y negándose a levantarse, pese a los golpes de la policía. Los ingleses estaban asombrados. No podían creer que un hombre de frágil apariencia podría liderar con entusiasmo y movilizar a miles de personas, poniendo sus vidas incluso por delante. La presencia de industrias inglesas en el proceso de colonización había repercutido en miseria para los propios indios. Por este motivo, Gandhi incentivó a la creación de industrias artesanales, donde cada individuo pueda producir lo que necesita. En 1930, Gandhi inició una campaña convocando al pueblo a negar el pago de impuestos y surgió una gran manifestación por un motivo realmente absurdo. Los británicos habían impuesto una ley que decía que la sal era solamente de los ingleses y que nadie más podía obtenerla. Por eso, se dio una marcha donde miles de hindúes caminaron desde Ahmedabad hasta el mar Arábigo, donde obtuvieron sal por sí mismos. ¿Y sabes cómo? Evaporando el agua del mar. Acción que estaba, aunque no te lo creas, severamente prohibida por la ley. A este acontecimiento se le llamó la Marcha de la Sal y fue un paso importantísimo para darle seguridad a los hindúes que ellos podían librarse de la esclavitud de los ingleses. Pero esto hizo que Gandhi vaya nuevamente a la prisión. Gandhi era así un líder que no solo decía lo que se debía hacer, sino lo hacía. Si había que marchar, salía y marchaba. Si había que ir a prisión por una causa justa, lo hacía las veces que hacía falta, pero manteniéndose en su ley de la no violencia. En 1944, la lucha por la independencia de la India estaba en su última etapa, ya que Gran Bretaña estaba dispuesta a conceder la libertad a condición de que entre en acuerdo con los musulmanes y el Congreso Nacional Indio. Gandhi se opuso a la división de la India, pero al final aceptó con la esperanza de que se alcanzaría la paz interna y una posterior unificación. Indios y musulmanes reclamaron sus partes y de esta forma se creó el país de Pakistán,
el 14 de agosto de 1947. La India alcanzó su independencia el 15 de agosto de 1947. Pero Gandhi anunció que no podía participar de los festejos porque el nuevo surgimiento de estos países había traído derramamiento de sangre de casi 1 millón de personas por enfrentamientos religiosos. Tras una larga vida dedicada a la búsqueda de la justicia y el orden, Mohandas Gandhi dejó este mundo el 30 de enero de 1948, a la edad de 78 años. Y como era la costumbre en la India, se incineró su cuerpo y sus cenizas fueron rociadas en el sagrado río Ganges. Desde entonces y hasta nuestros días, Gandhi es recordado como uno de los líderes pacifistas más importantes de todos los tiempos. Ahora es tu turno. ¿Qué profesión tuvo Gandhi? ¿Arquitecto? ¿Abogado? ¿Científico? Gandhi decidió ser abogado porque quería seguir el ejemplo de su padre, un hombre letrado y que servía a la comunidad india. ¿Cuántas veces practicó Gandhi la huelga de hambre? ¿7 veces? ¿17 veces? ¿27 veces? Durante toda su vida, Gandhi hizo hasta 17 huelgas de hambre como señal de protesta contra todo tipo de injusticia. Por eso es que en las fotos siempre lo podrás ver muy delgado. ¿En qué año se logró la independencia de la India? ¿1930? ¿1940? ¿1947? La India obtuvo la libertad el 15 de agosto de 1947, después de más de 100 años de haber estado colonizada por los ingleses. Hagamos un resumen. Gandhi nació en la India en 1869, en una ciudad llamada Porbandar, y fue el menor de 4 hermanos. Durante muchos años se caracterizó por ser una persona tímida, ingenua e insegura. Se casó a los 13 años con Kasturba, quien sería su única esposa y fiel compañera en sus luchas pacifistas para toda la vida. Estudió Derecho en Inglaterra a la edad de 19 años. Su primera mala experiencia fue a bordo de un tren en Sudáfrica, cuando el conductor le ordenó a retirarse de primera clase por el hecho de ser indio, lo que le motivó a luchar por la justicia con su pueblo. Desde que volvió a la India en 1915, vivió en profunda austeridad, basado en la moral, la filosofía. Participó activamente por la defensa de los derechos indios y por lo mismo pasó muchos años en prisión. Gandhi es considerado un héroe nacional por ser líder carismático y precursor de la libertad de la India. Reflexionemos. Durante mucho tiempo en la historia de la humanidad ha existido la violencia, la discriminación, el abuso, la injusticia. Y es bastante lamentable enterarnos de todas estas cosas en los periódicos, la radio, la televisión y el internet. Pero también es muy motivador encontrar noticias donde una persona, sin importar su edad, sexo, religión o procedencia, hace algo ejemplar, como devolver lo que no es suyo, ayudar a un animal indefenso en la calle, llevar esperanza a niños y ancianos que lo necesitan. Por eso, Gandhi es un gran ejemplo a seguir por todos nosotros, por su manera de pensar y su forma de vivir. ¿Sabías que? En la India, las vacas son consideradas sagradas. Sí, se las puede ver andando libres por las calles, plazas o mercados y tener mucho respeto por la gente. Y esto se debe a que los hindúes consideran a la vaca como un símbolo de fecundidad y maternidad. Por eso la ley las protege de cualquiera que intente hostigarlas. Algo muy interesante, que ahora ya lo sabes. Cuántas cosas tan interesantes hemos aprendido el día de hoy sobre Mahatma Gandhi, ¿verdad? Las cosas que hizo, las cosas que tuvo que soportar, a cuánta gente ha motivado por una buena causa y sobre todo la no violencia. Te hago una pregunta, si tuvieses delante a Mahatma Gandhi, ¿qué pregunta le harías? Eso te dejo de tarea. No olvides de sacarle el jugo a las redes sociales, por ejemplo nuestro Facebook En Tiempo para Aprender y checar todo lo que estamos haciendo para ti. Nos vemos en una siguiente oportunidad aquí en Tiempo para Aprender. Chao, chao.